Hola, buenas tardes. El día de hoy el equipo va a presentar el tema de la inducción del talento humano. Comenzamos con una frase, es la combinación entre el talento razonable y la capacidad de perseverar ante el fracaso, lo que nos va a conducir al éxito. Inducción al talento humano. En el proceso de inducción de personal se facilita la incorporación de un empleado a su nuevo puesto de trabajo. El objetivo prácticamente es conseguir que el trabajador se adapte lo más rápidamente posible al nuevo entorno laboral. No tiene por qué suponer un trastorno adicional para las empresas, siempre y cuando exista un protocolo previamente definido y se facilite al nuevo trabajador toda la información que va a necesitar en los primeros días. Los requisitos del puesto para, que en este caso es el gerente de ventas, debe tener un grado de estudios de licenciatura o TCU, una formación en administración de empresas, una área especializada en ventas. Debe tener habilidades de gestionar, motivar, reclutar el personal, capacidad de formar y hacer coaching, asesorar, innovar planes, ser comunicador, debe tener actitudes, debe ser optimista, empático, proactivo, estar preparado y tener habilidades de relacionarse. Debe tener una experiencia laboral de 2 años o más en cargos similares. Debe tener un manejo de software en paquetería de Office y de preferencia que sea ubicación en San Luis de la Paz. El tipo de fuente que se eligió fue una fuente externa, ya que permitirá explorar nuevos talentos y tener la oportunidad de seleccionar a un mejor candidato acorde a los requisitos que busca la empresa. La fuente será el uso de redes sociales, publicando la convocatoria del puesto y asimismo en la bolsa de empleos y en instituciones educativas. En la etapa de selección del personal, se realizan diferentes tareas que se encargan de analizar a cada uno de los candidatos para poder encontrar al que es más apto para el puesto. En este caso, en la preselección del candidato es una de las fases más importantes, pues aquí es donde se analizaron los distintos currículums que llegaron de los diferentes vacantes. Después se realizó un examen técnico a los vacantes. En este Vía Verde realizó una serie de preguntas abiertas y cerradas en donde se buscaba saber si el vacante tenía los suficientes conocimientos y si estos si eran suficientes para poder ocupar el cargo, para saber si podían encargarse de personas y ver un poco más pues darse cuenta de si en realidad era cierto lo que decía el currículum de su experiencia. El tercer proceso es el reporte de entrevista. Aquí la veracidad es una de las partes más importantes del reporte, precisamente porque se sigue el contexto de los dichos de la persona entrevistada, independientemente de que esta persona exprese verdad o mentira durante la entrevista, ya que en diversas ocasiones ocurre que al momento de ser entrevistada una persona, con tal de demostrar un buen perfil, pues dice mentiras. Aquí en el reporte de entrevista se realizó a Sofía Padrón Méndez. Aquí se llevó a cabo todo un resumen de toda la entrevista y se vieron los pasos más importantes. Después se encuentran las pruebas psicométricas, que es aquí donde se realizan una serie de preguntas interesada en el puesto sobre la experiencia laboral con la que cuenta, qué aportaciones le puede dar y sobre todo hay un apartado que se trata sobre la personalidad de la persona. Esto con el fin de pues conocer más a fondo a la persona y conocer sus maneras de actuar
ante situaciones específicas o adversas. Aquí se realizó el test 1, 2, 3, el cual determinó que la personalidad de este empleado, y así nos permitirá elegir a la persona más apta para el puesto. Y por otro lado están las referencias laborales, que aquí pues toman un papel muy importante dentro de Vía Verde. Esto se debe a que es la única forma que tiene la empresa de verificar que su experiencia, aptitudes y logros son reales de parte de la persona interesada en la vacante, que es gerente de ventas. Aquí se realizó una entrevista al anterior empleador, que era de Baxel o algo así, en donde le pedían como más información sobre el empleado y para verificar que colaboró ahí y cuál fue su experiencia con esta empresa. El concentrado de candidatos es que gracias a la competitividad de hoy, no solo se busca un reemplazo, sino alguien que agregue valor al cargo, que suba el nivel del equipo y que inyecte más dinamismo a la organización. Esa es la forma en la que la empresa Vía Verde lleva a cabo su concentrado, por lo que seleccionar nuevos candidatos es un importante trabajo para los encargados. En esta parte se realizó una tabla comparativa en donde se analizaron las diferentes actividades o test que se le habían hecho a los empleados con los vacantes para corroborar que cada una de las habilidades, aptitudes, experiencias, conocimientos y referencias que mencionaron que tenían, pues eran verídicas. Por último, se encuentra el resultado del candidato idóneo. Aquí se lleva a cabo una comparación grupal de cada una de las competencias requeridas. La intención de este paso es retar a cada candidato en función de sus competidores para ver qué combinación de fortalezas y debilidades encaja mejor con Vía Verde y en el puesto de gerente de ventas. En esta fase, el Departamento de Recursos Humanos se encargó de enviar un oficio a vacante que fue aceptada, que fue Sofía Padrón Méndez. Se le mencionó que la etapa de selección de personal había sido terminada y que ella había sido la aceptada para el puesto. También le mencionaron los datos de dónde necesitaban su presencia, a qué hora y cómo iba a empezar a trabajar. La justificación de estas herramientas que se utilizaron de selección, pues en primera instancia está la preselección del candidato. Esta determina si cumple con los requisitos básicos de la convocatoria o perfil del puesto, y también ratifica esta información conforme se realicen las entrevistas. El examen técnico nos ayuda también a ver si el candidato cuenta con los conocimientos necesarios para el puesto solicitante, y de esta forma se tendrá una noción de si está capacitado para lo que realizará en la empresa. La tercera, que es el reporte de entrevista, se requiere que se obtengan las respuestas esperadas del candidato, que sean acorde a lo que busca la empresa. Las pruebas psicométricas, estas nos ayudarán a la empresa a identificar si el candidato es idóneo y que cumpla con las características de personalidad que busca la empresa. Las referencias laborales le permitirá a la empresa comprobar sus capacidades que desarrolló en sus anteriores trabajos, y percibiendo si sus intereses laborales son similares con los que cuenta la empresa el candidato. El concentrado de candidatos
aquí se identifica de manera más sencilla y precisa con un análisis detallado cuál es el candidato más adecuado o idóneo para la empresa, y el resultado del candidato idóneo pues, es más que nada que se podrá justificar la contratación y se tomará como un pase bueno para dicha acción, teniendo enterados a los jefes inmediatos y a los altos mandos corporativos. En la contratación, pues van los siguientes datos que son las declaraciones de la empresa. Aquí se dirá a qué se dedica la empresa y qué tipo de empresa es, dónde se firmará el contrato, en las declaraciones del colaborador van los datos de generales y, y con que si cuenta con las capacidades y conocimientos para el puesto. De igual manera, también si está enterado de qué tipo de contrato se trata. Las cláusulas que también se van a mencionar en el contrato es desde cuándo la empresa va a contratar al colaborador, para qué y en qué. Los días del trabajo, descansos, el sueldo y todas las prestaciones de ley con las que cuenta la empresa, entre más aclaraciones. Y pues para finalizar, de igual forma, las firmas de enterado de las dos partes, tanto de la empresa como la del colaborador. El tipo de contratación fue de tiempo indeterminado porque la empresa necesita un puesto de gerente de ventas, por lo que es un puesto que demanda mucho compromiso y no se puede determinar pues un tiempo determinado en el cual va a laborar. Para finalizar, vamos a hablar de la inducción del puesto. Este es un proceso que realizan las organizaciones y consiste en la orientación, ubicación y supervisión de los trabajadores que recién están ingresando. Aquí utilizamos una herramienta llamada manual de inducción. Aquí especificamos una bienvenida para el trabajador, antecedentes de la empresa, su descripción, la filosofía, entre otras cosas como el organigrama, vida y carrera, derechos y obligaciones que va a tener el trabajador, bajas, capacitaciones, la parte de nómina, que es el tiempo en que se va a pagar, la forma, las prestaciones, seguro social, uniformes y también el reglamento, esto con el fin de orientar al trabajador al momento de que va a ingresar a la empresa. Y esto sería pues todo por nuestra parte.